Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo la parte última, la parte final del estudio titulado El rapto de la iglesia, parte número 4, vamos a hacer hoy. Les pido que entren en oración y pidan al Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos este estudio. Este estudio, las 4 partes, yo lo he preparado con mucho amor para todos mis hermanos en Cristo. No importa, ¿ustedes creen en el rapto? Ustedes siguen siendo mis hermanos en Cristo. Pero eso sí, una advertencia les da el Señor. Si ustedes rechazan esta verdad que el Señor enseña en su palabra, van a tener mucho sufrimiento, hermanos. Mi anhelo es que después de haber escudriñado este estudio, Dios mismo elimine toda confusión de sus mentes. La doctrina del rapto secreto, o el arrebatamiento pretribulacional, también es conocido así, es una doctrina ajena a la palabra de Dios. Todo el que cree que Cristo vendrá primero está siendo conducido hacia la perdición y recibirá la ira de Dios por haber rechazado la verdad. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, versículo 10 al 12. Ahora, es irónico que la palabra griega harpazo, traducida rapto por la Vulgata, la Biblia latina, pero rapto no aparece en ningún manuscrito griego. Pero esa palabra implica el secuestro y violación de una mujer. Vamos a ver lo que el diccionario Ray dice acerca de este rapto. Dice que viene del latino raptare. Uno de los significados significa secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate. ¿Saben una cosa? He escuchado pastores, entre comillas, decir allá afuera que así va a ser el rapto. Va a ser básicamente como un secuestro. Y dan un ejemplo de una persona que es puesta en la maleta de un carro así contra su voluntad, así violentamente y de repente, y se lo llevan. ¿Pero a dónde se lo llevan? ¿Para hacerle bien? ¿Para darle cariño? No. Cuando alguien secuestra a una persona es para hacerle un mal, ¿no es cierto? Entonces es irónico que le llamen rapto a esa doctrina de demonios. El segundo significado, que es dicho de un hombre, significa llevarse a una mujer violentamente o con engaño. Eso es exactamente lo que el diablo va a venir a hacer. Va a venir a engañar a la mujer de Dios, que es virgen, que debe mantenerse virgen hasta que venga el verdadero esposo, que es Jesucristo. Pero ella, por ser infiel, por no escuchar al esposo, se va a dejar seducir de otro que no es el esposo. Por eso cuando el Señor venga va a encontrar a muchas de esas iglesias apóstatas, esas mujeres infieles al esposo, espiritualmente hablando, preñadas y criando hijos ajenos. Mateo 24:19. Oiga lo que el Señor dice aquí, una advertencia para ellas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Para entender esto espiritualmente, tienen que leer Isaías 54:1. Aquí el Señor no está hablando de mujeres literales, porque tener hijos es una bendición de Dios. ¿Qué le dijo Dios al hombre y a la mujer? En Génesis 1, los bendijo y les dijo que se fructifiquen y que llenen la tierra de hijos, ¿no es cierto? Entonces, tener hijos no es una maldición, es una bendición. Pero quedar preñada con la marca de la bestia, una iglesia, y adorar a un Dios falso y quedarse preñada con él, espiritualmente, con una doctrina de demonios, eso sí es un pecado. Eso sí va a ser condenado por el Señor. Cuando el Señor regrese, va a encontrar estas iglesias seducidas, preñadas, adorando al diablo mismo. El diablo es el anticristo, hermanos. No se dejen engañar. Yo voy a hacer otro estudio, con la gracia de Dios, donde voy a documentar y no va a quedar ninguna duda de quién es el anticristo. Con la Biblia vamos a documentar eso, ¿ok? Más adelante viene ese estudio, lo estoy preparando. Entonces, el mismo apóstol Pablo temía que lo mismo que le sucedió a Eva, que se dejó seducir, le fue infiel a su esposo Adán,
le podría pasar a la iglesia virgen. Podría dejarse seducir la mente por el diablo y así dejar de ser fiel a Cristo. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Espiritualmente la iglesia tiene que mantenerse pura a Cristo hasta que Él venga. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Saben qué significa esa palabra engañó? Significa seducir completamente. Quiere decir física y mentalmente. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, esa es la mente, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí ve? Si nos dejamos engañar, vamos a serle infiel a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él temía eso. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, eso es lo que están haciendo allá afuera. Están predicando a otro Jesús que viene primero, a llevárselos al cielo, volando en un rato secreto. Pero la Escritura, toda la Escritura, enseña que el que vendrá primero será Mr. Satan, el diablo mismo, hacerse pasar por el Señor Jesucristo. Según Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, eso es lo que están recibiendo muchos, otro espíritu que no es el Espíritu Santo, es un espíritu de error, de mentira, que el que habéis recibido, u otro evangelio, el rapto secreto es otro evangelio. No está escrito en la palabra de Dios, hermanos, no está escrito que el Señor va a venir antes de la gran tribulación a llevarnos al cielo, a tocar arpas por 7 años, mientras aquí la gente está sufriendo. Eso no está escrito. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí está, ahí sí lo reciben. Cuando alguien les habla de otro evangelio, de otro Jesús, y reciben otro espíritu, ahí sí están contentos, felices, porque van a escapar, ¿no es cierto? Se quieren escapar de aquí. Cobardes, no sean cobardes. Nadie va a escapar, todos vamos a ser probados. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Eso es exactamente lo que ha recibido todo el que ha creído en ese rapto secreto, que es una doctrina de demonios que conduce a la apostasía y a la perdición. Muchos cristianos no saben que la Escritura enseña que hay 2 Cristos. Vamos a escudriñar varias escrituras que muchos falsos maestros tuercen y utilizan fuera de contexto para propagar esta doctrina de demonios. ¿Cómo tentó el diablo al Señor en el desierto? Le citó una torcedura de la palabra de Dios. El diablo conoce mucha escritura, pero la tuerce, porque él no puede decir verdad. De su boca solamente salen mentiras. Entonces, ¿cómo el Señor venció al diablo y a esa tentación? Le citó lo que está escrito. 3 veces le dijo, está escrito. Váyanse a Mateo 4:1 y lean ese relato allá. Lo mismo vamos a hacer acá. Dejemos que lo que está escrito, que es la espada de Dios, Apocalipsis 1:16, refute y ponga una herida mortal en el corazón de esta doctrina de demonios, llamada el rapto secreto. Habiendo dicho eso, vamos a señalar la enseñanza errada número 1, que dice: los pies de Cristo no van a tocar la tierra en el rapto, hermanos. Será una venida secreta y en las nubes. Eso no está escrito. Ese error lo enseñan al leer 1 Tesalonicenses 4:17 sin escudriñar el idioma griego, lo que dice el idioma griego. 1 Tesalonicenses 4:17, Reina Valera, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí dice en la Reina Valera, en las nubes y en el aire. Pero el texto griego no dice en las nubes ni en el aire, sino en nubes y en aire. Seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en aire. Ambas palabras no tienen artículos definidos. Entonces le vamos a citar la traducción literal Young's del griego. Dice:
Entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado junto con ellos, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la traducción literal Young's de 1898. El contexto de 1 Tesalonicenses 4 se establece en el versículo 13. ¿Dónde están los muertos? Los que ya han muerto. Los tesalonicenses querían saber eso y Pablo le explica que ellos están con Cristo y regresarán con Él en su venida. Por eso el versículo 15 dice, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor. Pero los falsos maestros se saltan ese versículo y solamente citan el 17. Pero aún así en el 17 dice que seremos arrebatados para recibir al Señor. Jamás dice que seremos arrebatados para irnos al cielo con el Señor. La palabra cielo ni siquiera aparece en esa cita, hermanos. Es un invento. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo habló de la transformación de nuestro cuerpo de carne a un cuerpo espiritual. Lo mismo que escribió en 1 Corintios 15:52. Pablo no estaba hablando de las nubes literales ni del aire literal. Pablo hablaba griego coloquial, que es un griego callejero, lleno de modismos. Y aquí usó el modismo, o el dicho figurativo, en nubes, para describir a una gran multitud. Ese mismo modismo lo usó en Hebreos 12:1. Vámonos allá un momentito. Hebreos 12:1, Reina Valera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí está, el modismo que está usando él. Está usando nube figurativamente. Otra traducción deja claro que está hablando de una gran multitud. Traducción Biblia al día. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Entonces, ¿qué significa nube o nubes cuando no tiene artículo? Figurativamente se refiere a multitudes o a una gran multitud. En nuestro idioma tenemos el mismo modismo, hermanos. Por ejemplo, podemos decir, miren esa nube de abejas en el jardín. O podemos decir, hay nubes de mosquitos en el bosque. Entonces, en nubes, que es lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:17, figurativamente significa o se refiere a multitudes, porque multitudes de santos vamos a ser transformados alrededor del mundo cuando venga el Señor. Y la palabra aire, sin el artículo definido, significa respirar o aliento. Es la palabra G109, aer, que viene de aemi, respirar inconscientemente. Eso es el aliento. Respirar. Por analogía, soplar. Aire, ¿para qué? Para respirar. ¿Qué fue lo que recibió Adán cuando se convirtió en un alma viviente? Recibió su aliento de vida, recibió aire, su espíritu, que es el que anima el cuerpo físico. Porque hay otra escritura que está en Santiago, donde Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. No hay vida ahí. Entonces, aire se refiere a nuestro espíritu. Seguimos. Figurativamente, aire también se refiere a la dimensión espiritual, que es invisible a nuestros ojos físicos. Pablo usó esta figura en Efesios 2:2, hermanos, para referirse a las regiones celestes, que es la dimensión espiritual. Vámonos allá un momentito. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Está hablando del diablo aquí, ¿ok? De los que siguen al diablo, o seguían antes de venir al Señor. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está, ¿sí ve? Del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otra escritura, Pablo explica que aire, que es de donde opera el diablo, significa las regiones celestes, la dimensión espiritual. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? La guerra no es contra ustedes. Cuando yo estoy enseñando en contra de este rapto secreto, yo no tengo guerra con ustedes, hermanos. Es con esos demonios que nos quieren engañar. Es con el diablo que nos quiere llevar a la perdición. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Ahí está el diablo, donde él opera.
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes, que Pablo le llama aire en Efesios 2:2. Entonces, ¿para qué seremos arrebatados en nubes, en multitudes, y reunidos con los muertos en Cristo, que vendrán con Cristo? Para recibir, que significa dar la bienvenida al Rey, al Señor en aire, en la dimensión espiritual y en nuestro cuerpo de aliento de vida o espíritu. ¿Sí ve? No seremos arrebatados y reunidos con los muertos en Cristo que vendrán con Cristo para inmediatamente hacer una gran U y volar todos al cielo con el Señor. La palabra cielo ni siquiera aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, hermano. Yo ya se los dije eso. Es un gran invento. No crean ese invento. ¿Cómo sabemos que Pablo jamás habló de una venida secreta donde el Señor se quedará flotando en las nubes y en el aire? Porque la Escritura solo profetiza y enseña dos venidas del Señor, ambas a la tierra, pisando la tierra. La primera venida fue la encarnación. Vámonos a Zacarías 9:9. Ahí vamos a leer sobre la primera venida. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Y qué hay en medio, antes de la segunda venida? Ningún rapto secreto hay en medio de la segunda venida, entre la primera y segunda venida, hermanos. Segunda venida será para juzgar a las naciones y reinar con sus santos en el milenio o 1000 años. Versículo 10 dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, eso es al mundo entero, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. El Señor va a reinar toda la tierra cuando Él venga, con los santos muertos en Cristo, cuando venga a transformarnos a nosotros. Él no va a hacer una gran U y va a regresarse al cielo como muchos están enseñando erróneamente. Hermano, deje que en la palabra de Dios selle en sus mentes. Entonces, ¿cuándo será la segunda y única futura venida del Señor para reunirnos con Él? Después de la manifestación del Hijo de perdición. Vámonos a 2 Tesalonicenses 2:1. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo nos reuniremos con el Señor? Cuando Él venga por segunda vez. Esa escritura lo deja clarito aquí. Os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejes que nadie te confunda. Ni os conturbéis. No te preocupes que tienes que volar al cielo porque quieres escapar algo. Ni por espíritu, ese espíritu del error. No dejes que te confunda. Ni por palabra. Alguien que escribe un estudio disque bíblico, pero no lo es. Ni por carta como si fuera nuestra. No dejes que nadie tuerza las escrituras. En el sentido de que el día del Señor, ese es el día que el Señor viene a la tierra por segunda vez a reinar, a comenzar el milenio o 1000 años del reino del Señor. Segunda de Pedro 3:8. Un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Léanlo. Versículo 3. Nadie os engaña en ninguna manera. ¿Qué está advirtiendo el apóstol Pablo aquí? Que podemos ser engañados sobre la venida y nuestra reunión con Él, con el Señor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué no vendrá sin que antes venga la apostasía? El Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tiene que suceder antes de que el Señor venga a reunirnos con Él? Tiene que venir la apostasía cuando se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. Cuando se manifieste el anticristo, vendrá la apostasía, porque va a ser una apostasía inmediata, como ya vamos a ver. Ahí, después de eso, de la gran tribulación, como está escrito en Mateo 24, ahí es cuando el Señor va a venir a reunirnos con Él. Versículo 4. El cual se opone y se levanta. ¿Se dan cuenta que eso está en presente? Ya estaba haciendo esas cosas cuando Pablo escribió esa carta. El diablo ya estaba oponiéndose y levantándose ante Dios. Seguimos. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quién hace eso desde el principio, desde su rebelión? El diablo, hermanos. Él es el anticristo. Tanto que se sienta, ¿sí? Presente
en el templo de Dios, como Dios, el templo de Dios es la iglesia, figurativamente, haciéndose pasar por Dios. Ya muchos de los apóstoles fraudulentos que obran para el diablo están haciendo pasar al diablo por Dios, diciendo que Él va a venir primero a llevarnos al cielo. Pero eso es mentira, hermano, es una doctrina de demonios. Dos cosas tienen que suceder antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Primero tiene que venir la apostasía, que será el abandono inmediato de la fe cuando se aparezca el anticristo. Y primero tiene que manifestarse el anticristo. Eso significa hacerse visible, porque el diablo ya está aquí en espíritu. El espíritu del anticristo ya está aquí, pero no lo podemos ver. Entonces el Señor va a dejar que el diablo se manifieste en esta dimensión física. Él va a venir a decir que Él es Cristo y va a repetir la misma mentira que ya ha propagado por medio de sus hijos, que nos viene a raptar, a llevar al cielo. Así que no se dejen engañar. Entonces, ¿cuándo seremos arrebatados y transformados para recibir al Señor? A la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y el versículo 17, en el griego literal, dice: entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta lo que dijo el versículo 15, hasta la venida del Señor, no hasta un rapto secreto. Junto con ellos seremos arrebatados, reunidos con los muertos en Cristo, en nubes, en multitudes. ¿Para qué? ¿Para volar al cielo? No, para recibir al Señor, dar la bienvenida al Señor, en aire, en nuestro cuerpo espiritual y en la dimensión espiritual. Porque cuando venga el Señor, se acaba la carne y la sangre. Todos seremos transformados. 1 Corintios 15:50. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde va a estar el Señor? Aquí en la tierra, reinando cuando Él venga. Él no va a ser una gran U a regresarse al cielo. Desechen esa mentira, hermanos. No habrá una venida secreta y flotante del Señor en las nubes y en el aire. No está escrito. Es un error doctrinal propagado por espíritus engañadores y de error. Reciban lo que sí está escrito. En nubes y en aire, en multitudes seremos arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en aire, en nuestro cuerpo espiritual. Bueno, ahora vámonos a la enseñanza número 2. Enseñanza errada número 2. Dice: la final trompeta no es la séptima trompeta de Apocalipsis, hermanos. Es el toque final de trompeta de las fiestas de las trompetas. Eso tampoco está escrito en 1 Corintios 15:52. Es otro error. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis 1:10 está escrito que Juan fue llevado en espíritu al día del Señor, que será a la segunda venida del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El milenio. Los 1000 años del reino del Señor aquí en la tierra. ¿Cuándo comienza? A la segunda venida del Señor. Entonces el milenio comenzará a la venida del Señor. Eso significa que las 7 trompetas de Apocalipsis están numeradas para anunciar la venida del Señor, cuando el misterio de Dios será revelado, y no para anunciar un toque final de trompeta de las fiestas de trompetas, como están enseñando falsamente allá afuera. Entonces, ¿qué va a suceder cuando venga el Señor? La carne y la sangre, que no puede ver ni heredar el reino de Dios, se acabará. Seremos transformados. 1 Corintios 15:50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni verlo, ni la corrupción hereda la incorrupción. El misterio de Dios no se consumará 7 años antes de la séptima trompeta, como enseña el rapto secreto. A la séptima y final trompeta es cuando se consumará el misterio de Dios, y ahí es cuando podremos ver a Dios, porque vamos a estar transformados. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Eso corresponde con 1 Corintios 15:51, donde Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, el misterio de Apocalipsis 10:7, cuando Dios será revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo?
Cuando venga el Señor Jesucristo, no antes. Cuando Él venga por segunda vez, ahí se revela el misterio de Dios. Entonces, ¿qué revela Apocalipsis 17? Que será la final trompeta, que será la séptima trompeta. Después de la séptima trompeta no hay más trompetas en toda la Escritura. Entonces, la séptima trompeta no es solamente la séptima trompeta final de las 7 trompetas de Apocalipsis, sino que es el final toque de trompetas de toda la Escritura. No habrá más toque de trompeta después de eso. ¿Ok? Lean Apocalipsis 11:15 y confirmen lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Seguimos. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será instantáneamente. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Cuál final trompeta? La final trompeta de la Escritura, donde ya no habrá más toques de trompeta en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí hay algo. Aquí no dice los muertos en Cristo, de 1 Tesalonicenses 4:16. Aquí se está hablando de otros muertos. Aquí la palabra muerto significa un que está espiritualmente muerto, sin Cristo, porque ha adorado al diablo. ¿Ok? Ellos van a ser muertos en la carne por la ira de Dios y van a ser resucitados en un cuerpo incorruptible, pero no van a tener vida eterna, van a estar expuestos al infierno, a la perdición eterna. Entonces aquí la palabra final significa la más lejos, final de lugar o tiempo. Entonces, la falsa doctrina del rapto secreto quiere hacernos creer que habrán 7 adicionales trompetas después de la final trompeta. Esto es imposible, porque la séptima y final trompeta es la última o la más lejos en toda la Escritura y anuncia la venida del Señor. No permitas que nadie te enseñe que habrán otras trompetas después de la final trompeta o que seremos transformados una trompeta antes de la final trompeta. Es mentira, hermano, no está escrito. Pero sin embargo, es importante saber que el diablo, que es el anticristo, vendrá una trompeta antes de la séptima y final trompeta. Él vendrá a la sexta trompeta, sexta copa y sexto sello, formando el 666. Eso es lo que 666 significa en el libro de Apocalipsis, hermano. El libro de Apocalipsis está en el canal, pueden estudiarlo. Ahora, si seguimos leyendo 1 Corintios 15, Pablo declara que cuando seamos transformados, la muerte será tragada en victoria. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, o absorbida es la muerte en victoria. Tragada significa eso, ¿ok? En el griego. Entonces, la muerte física se acabará cuando seamos transformados a la final trompeta. Pero los que enseñan el error del rapto secreto, enseñan que durante la gran tribulación, que según ellos durará 7 años, los que se quedaron atrás y no se fueron en ese rapto secreto, solo se salvarán si mueren al dejarse decapitar sus cabezas. Salvación por obra, otro error doctrinal. ¿Cómo van ellos a morir físicamente después de la transformación si Pablo declara que en la transformación, la cual los falsos maestros llaman el rapto secreto también, se acaba la muerte física? ¿Ven cómo esa errónea doctrina del rapto secreto viola la Escritura, la quebranta, la contradice? Pero la Escritura dice que ella no puede ser quebrantada. Entonces, si algo está quebrantando la Escritura, es porque es una mentira, es un error. La única respuesta bíblica es que nuestra transformación y la victoria sobre la muerte física sucederá a la venida del Señor, después de la gran tribulación, como lo enseña el Maestro mismo en Mateo 24, 29 al 30. Y a la séptima y final trompeta de Apocalipsis 17, como lo enseña el apóstol Pablo acá. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esos astros van a ser opacados por la gloria del Señor.
Eso es lo único que significa esa cita ahí, hermano. Y las estrellas caerán del cielo. No estrellas literales, sino ángeles caídos. Ellos van a caer del cielo antes que venga el Señor, ¿no es cierto? Pero acá también van a caer del cielo, digamos de su estado celestial, cuando venga el Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor los viene a destruir. Él viene a destruir esos ángeles caídos cuando Él venga. Eso está en el libro de Apocalipsis. Si estudian Apocalipsis, ustedes van a ver esa revelación allá. Entonces esas estrellas son ángeles. Lean Apocalipsis 1:20. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Simplemente significa que todo el poder que el diablo tiene ahorita, de esas potencias, esas potestades, están en las regiones celestes, que Pablo le llama aire, van a ser eliminadas. El Señor les va a quitar el poder a todos. Él va a reinar en la región espiritual. Solo Dios. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esa palabra tribus, tradúzcanla linajes. Todos los linajes de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero van a estar lamentándose. ¿No deberían estar contentos que viene el Señor? ¿Saben por qué van a estar lamentándose? Porque se van a dar cuenta que estuvieron adorando al demonio mismo, al diablo mismo. Entonces, ¿cómo viene el Señor? Con poder y gran gloria. Pero otros alegan que Pablo no pudo haber hablado del libro de Apocalipsis en 1 Corintios 15:52, porque aún no había sido revelado. Pero se les olvida que Pablo fue llevado al tercer cielo. Allí Dios le reveló muchos misterios a Pablo. Vean 2 Corintios 12:4. Seguimos. La enseñanza errada número 3. Dice: la resurrección sucederá 7 años antes del día postrero. Esto tampoco está escrito, hermanos. Este gran error enseña que seremos transformados y llevados al cielo por lo menos 7 años antes de la gran tribulación y del día del Señor, o el día postrero. El día del Señor es el día postrero. Eso está en la Escritura. Tienen que aprenderlo, apréndanlo. Pero el Maestro mismo enseñó que la primera resurrección, cuando seremos transformados, sucederá en el día postrero, no 7 años antes del día postrero, o día del Señor. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo. ¿Cuándo veremos al Hijo? Cuando Él venga a la segunda venida. Ahí comenzará el día postrero, que es el día del Señor, el milenio, a la segunda venida del Señor. Entonces, en el libro de Apocalipsis, el Señor le reveló al apóstol Juan que la primera resurrección será después de la gran tribulación, no 7 años antes, como enseña el rapto secreto. Vámonos a Apocalipsis 24, un momentito. Entonces, en Apocalipsis 24, quiero señalarles que ahí hay 2 grupos. No está hablando de un solo grupo que va a ser decapitado. No, están hablando de 2 grupos ahí. En el griego aparecen 2 grupos, hermanos. ¿Okay? El primer grupo son las almas de los muertos en Cristo que vendrán con Cristo, como dice 1 Tesalonicenses 3:13. Y el segundo grupo serán santos que tendrán victoria sobre la bestia y quedarán vivos hasta la segunda venida del Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:15. Ellos serán transformados en vida, sin ver la muerte física. Entonces vámonos a Apocalipsis 24, vamos a leer desde la Biblia de Jerusalén, porque la Reina Valera está mal traducida. Apocalipsis 24. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también, el grupo número 1, las almas, estas son almas, de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Estos son los muertos en Cristo, que vendrán con Cristo. Y el grupo número 2, a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Revivieron significa que fueron transformados y revestidos con inmortalidad. No significa que estaban muertos. Vamos a definir la palabra según el diccionario Tyre. Dice, activo, bienaventurado, sin fin en el reino de Dios. Ese es uno de los significados. Entonces, eso está de acuerdo con la escritura de 1 Corintios 15:54, donde Pablo declara que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en vida cuando venga el Señor. Todos los que hayamos quedado vivos hasta ese día. ¿Haber quedado vivos de qué? De la gran tribulación. Nosotros venceremos a la bestia durante la gran tribulación y nada nos va a pasar a nosotros, físicamente ni espiritualmente. Esa es la promesa del Señor. Bueno, la palabra decapitados debe entenderse figurativamente de los muertos en Cristo, aquellos que han sacrificado sus vidas para servir al Señor a través de toda la era cristiana. En tiempos bíblicos, que es cuando se escribió Apocalipsis, esa era la forma como los romanos ejecutaban a sus víctimas, porque los romanos persiguieron a los cristianos y así los ejecutaban. Pero la Reina Valera 60 traduce mal la cita y da a entender que los decapitados son aquellos que pasaron por la gran tribulación, lo cual es un gran error, hermanos. Seguimos. Apocalipsis 25. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces estos demás muertos serán todos los que morirán en la carne, en la ira de Dios. Ellos serán resucitados en un cuerpo incorruptible, pero sin vida eterna o inmortalidad, como dice 1 Corintios 15:52. Son muertos espiritualmente, ¿ok? Entonces, ¿cuándo está escrito que participaremos de la primera resurrección, según la palabra de Dios? Después de haber vencido a la bestia y a su imagen, no 7 años antes en un rapto secreto. Desechen ese error, hermanos. No se dejen engañar. Vamos a la enseñanza errada número 4. Y dice, Juan 14:3 es el rapto de la iglesia al cielo. esto no está escrito en Juan 14:3. Para enseñar este error, tuercen Juan 14:1 al 3. Allí el sujeto no es volar al cielo, sino no se turbe vuestro corazón. Vámonos a Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuál es el sujeto? No entristecernos, porque Cristo iba a partir ya no iba a estar con ellos físicamente. Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí vamos a ver que el sujeto es tener descanso o reposo espiritual en Cristo al recibir el Espíritu Santo. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo hablaba de cosas espirituales, del reino de Dios, no de mansiones literales en el cielo. Entonces, espiritualmente, figurativamente, la palabra moradas se refiere al reposo espiritual que nos da el Espíritu Santo de Dios. Veamos el significado de esa palabra, moradas. Es la palabra G3438, moné. ¿Y qué significa? Diccionario Tyre. Metafóricamente del Dios Espíritu Santo que mora en los creyentes. Cuando creemos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo y recibimos esas moradas celestiales. Es figurativamente reposo espiritual en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que esa es la traducción correcta? Sigamos leyendo. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí no está hablando de la segunda venida, está hablando de venir a nosotros, a nuestro interior, por medio del Espíritu Santo. El Señor les prometió a sus discípulos que vendría otra vez después de su crucifixión, pero ya no en forma física, sino por medio del Espíritu Santo, para morar en ellos y darles reposo espiritual, al tomarlos para Él mismo. Eso lo revela el contexto al leer el versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Ahí está, cuando el Señor dijo que vendría otra vez a ellos. Y haremos morada con Él. Esas son las moradas celestiales, lugares de reposo en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo viene el Padre y el Hijo a morar en uno? Por medio del Espíritu Santo. Estas son las moradas del versículo 2. En ninguna de estas citas leemos que volaremos al cielo a nuestras mansiones de oro, ni antes, ni durante, ni después de la gran tribulación. No está escrito, hermano, no se dejen engañar. El Señor va a estar aquí en la tierra durante el milenio cuando Él venga. Él vendrá a corregir y a gobernar a las naciones con vara de hierro. Nosotros participaremos de la primera resurrección y reinaremos con Él aquí en la tierra durante el milenio. No vamos a volar al cielo. Apocalipsis 19:15, léanlo. Seguimos. La enseñanza errada número 5 dice: en el rapto escaparemos la gran tribulación. Esto tampoco está escrito. Entonces, para enseñar un escape fácil y rápido, descontextualizan las escrituras y citan Lucas 21 fuera de contexto. Vámonos a Lucas 21:35. El contexto ahí es el engaño durante la gran tribulación. 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Que vendrá qué? El engaño. 36. Velad pues en todo tiempo, orando deseéis tenidos por dignos de escapar. ¿Escapar qué? ¿En un rato secreto? No. De todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles cosas? Ya vamos a ver. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando Él venga, cuando el Señor venga, vamos a estar en pie. En vez de estar avergonzados y tratando de escondernos de su rostro porque hemos adorado a un Dios falso. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿De qué estaba hablando el Señor al decir, como un lazo vendrá? Del engaño. Aquí el Señor da 3 advertencias de no dejarnos engañar. Primera advertencia, no dejarse engañar del falso Cristo. Lucas 21:8. Él entonces dijo: mirad que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. No le creas a esos mentirosos que te están enseñando que Cristo viene primero. Es mentira. Segunda advertencia, Lucas 21:23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo desobediente, que no escucha la palabra de Dios, no escucha las advertencias del Señor. Tercera advertencia, no dormirse espiritualmente. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Eso se refiere a espíritus inmundos que nos pueden engañar. Y de los afanes de esta vida, correteando de arriba abajo. ¿Para qué? Para pagar las deudas, los autos, las casas. Esos son los afanes de la vida que nos distraen de la palabra de Dios. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Eso es lo que tenemos que orar para que escapemos de estas cosas. Después de esas 3 advertencias es que leemos el 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de toda la tierra. 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles cosas? De no dejarse engañar. Ese es el contexto. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es más, ¿cómo podría el Señor estar hablando de escapar de la gran tribulación si en este mismo capítulo, unos versículos anteriores, también dijo que vamos a ser entregados? Versículo 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. Eso es el mundo entero. Por causa de mi nombre. ¿Por causa de quién? Por causa del nombre del Señor Jesucristo. Los judíos no conocen ese nombre. Hermano, esto está dirigido a nosotros. Vamos a ser entregados para dar testimonio.
del Señor. Aquí no hay ninguna cita que esté enseñando un escape secreto. Tienen que ver con escapar el engaño de Satanás durante la gran tribulación. Eso es lo que tienen que ver estas citas aquí. ¿Cómo vamos a escapar? Al mantenernos firmes en lo que está escrito. Cuando el falso Cristo esté aquí en el desierto tentando y seduciendo. El mismo Señor fue tentado por el diablo en el desierto, pero Él lo venció. ¿Con qué? Con lo que está escrito. Seguimos. Enseñanza errada número 6. Dice: en el rapto Jesús nos librará de la ira venidera. Esto tampoco está escrito. Para enseñar esto, tuercen lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. Vamos a leerlo y escudriñarlo. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, presente. Ahí no dice que nos librará de la ira venidera. Dice que nos libra ya, hoy mismo, de la ira venidera. ¿Cómo nos libra? Con su sangre derramada en la cruz. Todo el que ha creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es salvo. Ya ha sido librado de la ira venidera. La ira venidera no es la gran tribulación como le han enseñado esos falsos maestros allá afuera. La ira venidera se refiere a la condenación y destrucción de los enemigos de Dios. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía a los fariseos, esos eran los hijos del diablo, los queneos, descendientes de Caín, generación de víboras. ¿Sabe qué significa eso? Hijos de serpientes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dígame una cosa, ¿esos fariseos iban a pasar por la gran tribulación? Claro que no. Entonces, ¿a qué se refiere la ira venidera? A la condenación, porque hay otra escritura que también está en Mateo, pero allá les dice cómo van a escapar de la condenación del Gehenna, del infierno. Entonces, esa es la ira venidera. La ira venidera es la condenación y la destrucción de todos los impíos al final. No es la gran tribulación, no se dejen engañar. ¿De qué quieren escapar? Si ustedes aman al Señor, el Señor no tiene ira con ustedes. No vendrá ninguna condenación a los que están en Cristo. Eso dice la Escritura. Entonces, Dios no tiene ira con su iglesia fiel. Así que no hay de qué escapar, hermanos. Desechen ese error, esa mentira. Seguimos. La enseñanza errada número 7 dice: en el rapto la tierra no es juzgada. Esta mentira tampoco está escrito. Más bien está escrito que Cristo vendrá a juzgar a los muertos y a dar el galardón a sus siervos. ¿Cuándo? A la séptima y final trompeta. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Cuándo? A la séptima y final trompeta. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Cristianos, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen a la tierra. Entonces, cuando venga el Señor, dos cosas van a pasar. La tierra va a ser juzgada y nosotros vamos a recibir nuestro galardón. Así que no dejen que nadie les diga que tenemos que irnos en un rapto secreto antes para no ser juzgada la tierra, porque eso es mentira. Cuando venga el Señor, ahí es cuando va a ser juzgada la tierra y ahí es cuando nosotros recibimos nuestro galardón, que será nuestra transformación y la inmortalidad para tener vida eterna, donde jamás podremos morir. Entonces, no se dejen engañar, no se tocarán más trompetas después de la séptima trompeta. Es la final trompeta de toda la Escritura, que revela el misterio de Dios. Allí es cuando seremos transformados, hermanos. Vamos ahora a la enseñanza errada número 8. Dice: el rapto secreto es inminente, en cualquier momento, sin señales. Esta mentira tampoco está escrito. Lo que sí está escrito es que la venida del Señor y nuestra reunión con Él solo vendrá después
de que muchos se hayan rebelado contra Dios, cuando el hijo de perdición se haya manifestado, haciéndose pasar por Dios. Eso ya lo leímos, según de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4. Esa apostasía que va a haber antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él va a ser inmediata, hermanos. Va a suceder simultáneamente con la aparición de Satanás, que es el anticristo. Otra traducción deja clara esta verdad. Vamos a ver la traducción Biblia Dios habla hoy. No se dejen engañar en ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el anticristo, el diablo, el que está condenado a la perdición. ¿Sí ven? Entonces, la apostasía sucederá simultáneamente con la aparición del hijo de perdición, del diablo mismo. El diablo es el hijo de perdición, que ya está condenado a la muerte eterna. Ezequiel 28:18 dice: por la muchedumbre de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo haré salir de en medio de ti un fuego devorador, y te reduciré a cenizas sobre la tierra a los ojos de cuantos te miran. Entonces aquí hay una nota. La Reina Valera traduce mal la cita como algo que ya ha pasado, en vez de algo que es todavía futuro. ¿Okay? Versículo 19. Todos cuantos de entre los pueblos te conocían se asombrarán de ti. Serás el espanto de todos y dejarás de existir para siempre. Eso es lo que le va a pasar al diablo. Gloria a Dios. Y no se dejen seducir. La palabra apostasía no significa partir al cielo, como algunos falsos maestros también están enseñando allá afuera. Es increíble lo que están enseñando, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que suceder antes de que el Señor venga a reunirnos con Él? Primero tiene que venir la apostasía, el abandono masivo e inmediato de la fe, cuando se manifieste ¿quién? Don Sata, el hijo de perdición, Satanás, el que ya está perdido. Así que no dejen que nadie los engañe. Seguimos. La enseñanza errada número 9. Son 10 que voy a señalar. Esta es la número 9. Dice: la Iglesia y el Espíritu Santo detienen la manifestación del hombre de pecado. En el rapto secreto, el Espíritu Santo se va con la Iglesia al cielo y entonces se aparecerá el anticristo. Eso ya vimos que es una gran mentira, como lo declara 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero para enseñar este error, citan 2 Tesalonicenses 2, 7 de una manera aislada, sin tener en cuenta que los versículos 1 al 4 declaran que el Señor no vendrá a reunirnos con Él sin que primero venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Luego insertan el Espíritu Santo y la Iglesia, donde no aparecen. Entonces vámonos a 2 Tesalonicenses 2:6. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene a quién? Al diablo, a la aparición, manifestación del diablo en persona, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El diablo, cuando ya sea el tiempo apropiado, que Dios lo decida y empiece la gran tribulación, ahí a la mitad de la gran tribulación, como dice Daniel 9:27, ahí se va a aparecer el diablo. ¿Okay? Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene la aparición física del diablo aquí en la tierra, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién? El que detiene al diablo. Él va a ser quitado de en medio. Cuando él sea quitado, ahí el diablo va a poder manifestarse acá. Y eso lo va a decidir el Señor mismo. ¿Okay? El misterio de iniquidad es el reino de tinieblas del diablo. Se le llama misterio porque el diablo está operando en la dimensión espiritual invisible y aún no puede manifestarse en persona sobre la tierra. Actualmente solo su espíritu anticristo está aquí, pero él viene en persona. Lean primero de Juan 4:3. Entonces el sujeto del versículo 3 es el hijo de perdición, el diablo. ¿Quién tiene custodiado al diablo? Bueno, según Apocalipsis 12, Miguel lo va a lanzar aquí a la tierra. Vámonos a Apocalipsis 12:7 un momentito. Bueno, ahí vamos a leer de un evento que es aún futuro, pero que Juan vio porque él fue llevado al futuro día del Señor.
Entonces Juan lo escribió como algo que él ya vio, pero es futuro para nosotros todavía, hermanos. ¿Okay? Esto no ha sucedido. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es ese dragón? El diablo. 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sí ve? El diablo ya no va a estar allá en el cielo en persona. Ahora va a venir acá a la tierra. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ¿quién era la serpiente del Edén? No era una culebra que hablaba con cuerdas vocales, era el diablo mismo. No era una culebra que fue poseída por el diablo como enseñan las tradiciones, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el diablo no viene solo, viene con todos sus demonios que ya están aquí en espíritu, pero cuando sean arrojados desde el cielo se van a aparecer aquí en persona. Y entonces ellos van a decir que Dios y sus ángeles han venido a la tierra a salvarnos, a llevarnos al cielo. no se dejen engañar. En Daniel 12:1, el idioma hebreo revela que Miguel es el que será quitado de en medio para que se pueda revelar el diablo a la mitad de la gran tribulación. Entonces Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, la gran tribulación, el gran engaño, que llevará a muchos a la perdición. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida, porque nadie va a vivir eternamente si no está en ese libro. Entonces la frase está de parte, aquí dice está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿no? La frase está de parte es la misma palabra traducida levantará al comienzo del versículo. Y eso también significa detener, como lo podemos ver aquí, amad. La traducción H5975, amad. Detener es uno de los significados. Entonces la traducción correcta debe ser el gran príncipe que detiene para los hijos de tu pueblo. La traducción Kadosh israelita mesiánica deja claro esto y dice, en ese tiempo Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, deteniendo la aparición del diablo, se levantará, y ellos han puesto ahí, será quitado. Yo no puse eso viene en la traducción, ¿ok? Y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentran escritos en el libro de la vida. Solamente vida eterna, solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿quién será quitado? No será el Espíritu ni la iglesia, será Miguel, el que actualmente detiene al diablo en el cielo. Por eso, solo el espíritu del anticristo está actualmente en la tierra, y no el anticristo, el diablo mismo, aquí en persona. Entonces está escrito que el Espíritu Santo sí va a estar aquí en la tierra durante la gran tribulación. Está escrito que los escogidos de Dios, que es su iglesia fiel, serán entregados a las sinagogas de Satanás para dar testimonio a las naciones, y el mismo Espíritu Santo hablará a través de ellos. Así es como se predicará el Evangelio a todas las naciones antes de que el Señor regrese a transformarnos. Por favor, lean Marcos 13, 9 al 11 detenidamente. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver la última. Hay muchas, hermanos. Yo tengo más de 50 refutaciones, pero he tomado solamente las 10 más comunes que se enseñan allá afuera para enseñar esa doctrina de demonios. La enseñanza errada número 10 dice: la iglesia será quitada de la tierra antes de la gran tribulación y librada de la hora de la prueba. Entonces, eso no está escrito. Para enseñar eso, tuercen el significado de Apocalipsis 3:10. Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 3:10 dice:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sobre quién va a venir esta gran tribulación? Esta hora de la prueba, que debe traducirse hora de la tentación. Sobre el mundo entero. Estamos en el mundo, hermano. Sobre el mundo entero. Aunque algunos dicen, no, eso se refiere a los que moran sobre la tierra. Eso nunca se refiere a creyentes. una gran mentira, hermano. No crean esas mentiras. Dios mío santo. El contexto es ser protegido del engaño al perseverar en la verdad. No es volar al cielo para escapar la hora de la prueba. La palabra guardaré no significa quitar o llevar al cielo, sino proteger. Es la palabra G5083, tereo. Viene de teros, significa vigilia, y guardar de pérdida o daño propiamente por mantener el ojo sobre, o sea, estar vigilando, protegiendo a alguien, ¿ya? Custodiándolo para que nadie le haga daño. Eso es lo que significa. Esto lo han reconocido otros eruditos y lingüistas del idioma griego. Por eso tenemos estas otras traducciones que expresan lo que el griego realmente significa aquí. Porque me has obedecido con paciencia en momentos de grave tribulación, también yo te protegeré en la hora de la prueba, dice esa traducción. La traducción Biblia Latinoamericana 95. Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba. Traducción Biblia Lenguaje Sencillo. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimiento. Así veré quién confía en mí y quién no. Vamos a ser probados. Pero a ti te protegeré. ¿Por qué? Porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. ¿Sí ve? Todos los que obedecen al Señor, que no están soñando con volar al cielo para escapar, porque confían plenamente en el Señor, en su protección divina, todos ellos van a ser protegidos y no van a ser engañados por este diablo. Entonces, la misma palabra guardaré se traduce guardar del mal en Juan 17:15. No al sacarnos del mundo, sino al protegernos del diablo. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso dice la Reina Valera 1960. Mal traducida. La traducción correcta dice, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ahí la palabra mal se debe traducirse malo, del malo, ¿okay? Con artículo, del malo, del maligno. Entonces, la iglesia fiel conoce la verdad. Conocemos que el falso Cristo vendrá primero a proclamar que Él es Dios, antes de que Cristo venga a reunirnos con Él. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces, por eso seremos protegidos del engaño durante la hora de la prueba o tentación. Satanás no podrá engañarnos ni tentarnos, porque tenemos el sello de Dios en nuestras mentes, la verdad. Conocemos la verdad y obedecemos la verdad. Sabemos que el que vendrá primero será el diablo a tratar de seducirnos espiritualmente. Entonces, no vamos a ser engañados nosotros. Bueno, vamos a concluir el estudio entonces. Hoy en día, el 95% de las iglesias están enseñando que Cristo vendrá primero a llevarnos al cielo antes de la gran tribulación. Eso no está escrito, hermano, ya lo hemos visto. La iglesia no volará al cielo ni antes, ni durante, ni después de la gran tribulación. Nadie se va a ninguna parte. Cuando venga el Señor, Él nos va a transformar y vamos a reinar con el Señor aquí en la tierra. Nadie se va al cielo. Eso no enseña la Escritura, hermano. Es una tradición que ha venido a través de los años, los siglos, las alabanzas, las canciones, pero no es verdad, no es escritural. Cuando el Señor regrese, vendrá con todos sus santos a establecer su reino milenial aquí en la tierra y a reinar la tierra con ellos que vienen con el Señor y con todos los santos que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor.
como dice 1 Tesalonicenses 4:15 y Apocalipsis 20:4. Ciertamente estamos viviendo en los postreros días, en tiempos peligrosísimos de apostasía. La hora de la tentación cada día se acerca más y más, y todos los que no obedecen a la voz de Dios están siendo sellados con la marca de la bestia, con la mentira del rapto secreto, porque el sello de Dios es la verdad. ¿Saben qué es lo contrario a la verdad? La marca de la bestia, la mentira en tu mente. Entonces, los que creen esta mentira, ellos están seguros y confiados de que pronto se irán volando al cielo. Hay un video en el internet que está pronosticando que el rapto va a suceder el 25 de septiembre del 2022. Muy cerca, ya estamos a 2 semanas. Pero no va a suceder, ¿saben por qué? Porque es una gran mentira, es una doctrina de demonios. Pero aún así, cuando eso no suceda, van a seguir creyendo esa mentira. Hermanos, yo no me explico cómo muchos siguen creyendo esta mentira después de tantas evidencias escriturales. Es increíble, no lo puedo creer, pero bueno, la escritura tiene que cumplirse también, ¿no? Pero como ellos creen que van a salir volando al cielo, por eso es que no estudian las profecías del fin, ya que razonan de esta manera. Yo no tengo que saber nada acerca de la gran tribulación, ni del anticristo, ni del libro de Apocalipsis, porque yo voy a volar al cielo antes de todas estas cosas. Yo voy a escapar. Entonces, al creer esa gran mentira, no estudian el libro de Apocalipsis, no estudian las profecías del fin, porque creen que van a salir volando antes de estas cosas. Entonces, con mucho gusto ellos reciben los errores de los falsos predicadores y los falsos pastores que enseñan. La palabra de Dios dice que todo el que confía en el hombre es maldito y terminará apartándose de Dios. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Hace que ese sea su poder, su confianza, y su corazón se aparta de Jehová. Eso es lo que va a pasar con muchos. Por poner su confianza en sus pastores, esos falsos pastores y predicadores, se están dejando engañar y se van a apartar de Jehová por esa ignorancia que tienen, ignorancia escritural. ¿Por qué tienen ignorancia escritural? Porque no estudian. El rapto secreto es una doctrina falsa y ajena a la palabra de Dios, hermanos. Es una doctrina de demonios que conduce a la perdición, ya que enseña a esperar al primer Cristo que se va a aparecer en la escena, el cual será el falso Cristo, el diablo mismo, como lo enseñó el Señor mismo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, y muchas escrituras más. ¿Qué dijo el Señor? Que si alguno te dice, aquí está el Cristo, no lo creas, porque Cristo no vendrá primero. Entonces, mi pregunta para ti, estimado oyente, ¿seguirás creyendo en esa doctrina de demonios llamada el rapto secreto? Si quieres seguir creyendo esa mentira, Dios mismo te va a ayudar con eso. 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el diablo, se va a manifestar, se va a hacer visible, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Matará allí significa que lo dejará sin poder, ¿okay? Y destruirá con el resplandor de su venida. Tienen que estudiar esas palabras en el griego, hermano, porque están mal traducidas por la Reina Valera 60. Entonces esta cita declara que primero vendrá el anticristo, antes de la venida del Señor. ¿Sí ve? Seguimos, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Sabe qué significa esa palabra obra? Significa obra propia, energía propia de Satanás. Es simplemente Satanás con otro papel, con otro rol. Ahora viene con el rol de Mesías. Ese es el rol que él va a usar ahora, ¿ya? Pero va a ser el diablo mismo. Ese inicuo es el diablo mismo. La obra propia de él, la maldad. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo será lanzado a la tierra a la sexta trompeta. Hubo una trompeta antes de la séptima y final trompeta. ¿Cuál viene primero? El 6.
Acuérdense eso. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Salvos de qué? De ese inicuo, de ese engaño. Esta cita revela que la gran tribulación será un tiempo de engaño. Ese será el juicio de Dios para todo el que rechace la palabra de Dios. Dios va a permitir que el diablo los engañe y que ellos adoren al demonio, creyendo que adoran a Cristo. Según Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso al diablo mismo, para que crean la mentira, la marca de la bestia. Dios mismo enviará un poder engañoso para condenar a todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El anticristo vendrá primero, y para condenar a todos que se complacen en la injusticia, en la maldad. Porque predicar en contra de la palabra de Dios, predicar que Cristo vendrá primero a llevarnos al cielo, que ese rapto secreto mentiroso, es hacer maldad. Según Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en estas cosas injustas, de enseñar una mentira. Por eso va a pasar esto en aquel día. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, la segunda venida, cuando venga el Señor a reinar por 1000 años. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. ¿Qué les dirá el Señor? Por haberse dejado engañar, por estar adorando al diablo cuando Él venga. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Ahí se puede traducir eso también: no los reconozco como míos, como mis ovejas. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí ve? Ellos no van a entrar en la boda del Cordero. No. Esas son las vírgenes insensatas que van a salir a comprar aceite a los que venden, como dice Mateo 25:1 al 13, por dejarse engañar. Entonces, ¿cuál será la única manera de poder comprar y vender durante la gran tribulación? Si se recibe la marca de la bestia y se adora a ese falso Mesías, al anticristo, al diablo. Entonces, el tiempo se acaba y la hora de la tentación se acerca, hermanos. ¿Te dejarás seducir y preñar la mente con la marca de la bestia, con esa mentira llamada el rapto secreto, que es una doctrina de demonios que conduce a la perdición? ¿O dejarás que el Espíritu Santo de Dios selle tu mente con la verdad? ¿Qué vas a hacer? Solo tú puedes decidirlo, hermano, hermana, amigo y amiga. Decide bien, recibe la verdad y serás libre. Y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles por haberme acompañado en estos 4 estudios de la palabra de Dios, refutando rotundamente a esta falsa doctrina de demonios llamada el rapto secreto de la iglesia. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes y ruego al Señor que su Espíritu Santo haya sellado sus mentes con la verdad para que no sean engañados por ese diablo cuando Él venga. Entonces, los espero para un siguiente estudio de la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!